Era como un viernes. Dijeron que iban a pasar el exorcismo de Emily Rose. Y pues yo perdí la fe en Dios como 15 años, más o menos. Leía la Biblia y me enojaba. No creía que Dios existiera. Y si existía, no era en la forma en que te enseñaban en las religiones. Entonces, cualquier cosa de religiones me molestaba. Eh, Me hacía enojar. Si lo escuchaba en el radio, algún servicio religioso, me enojaba y lo apagaba. Entonces, en esa rebeldía, en esa pérdida de fe, me puse a ver películas de terror y una de esas fue El exorcismo de Emily Rose a medianoche. Entonces, pues ya saben la película de qué se trata, que empieza a tener como posesiones diabólicas la muchacha. Mm, Estando acostada en su cama, se hundía en la cama o gritaba cosas satánicas y pues yo en mi rebeldía así hacia Dios y así no le di importancia, entonces ya terminé de verla, apagué la televisión. Después, no sé, serían más de las 12 de la noche cuando terminó la película. Me recosté, tenía una litera antes, tiene dos camas, dos pisos. Entonces me recuesto y empiezo a oír pues un coro de tres voces. Una voz más aguda y las otras dos más graves, ¿no? Y pues eran unas voces como satánicas. Entonces, no tuve miedo, pero dije, pues a mí nunca me ha pasado esto, ¿no? Y entonces empecé a repetir cosas que recuerdo de la Biblia y no se iba y no se iba. Después me acosté en mi cama y empezó a temblar el colchón mucho. Y entonces empecé a decirle, no te tengo miedo, no te tengo miedo. Entonces empezaron a oírse un poco más fuertes las voces y el colchón empezó a temblar más, la cama también. Entonces me puse a hacer una oración a Dios que me ayudara, pero todo eso duró como que será, como más de 35 minutos. Todo eso duró 35 minutos y a partir de ese día me siguió pasando y me siguió pasando y lo que ahora me pasa a partir de entonces es que si duermo en ese piso, es un piso con tres habitaciones juntas. Si duermo en ese piso, cierro los ojos y percibo presencias pues de ahí he percibido duendes, también he percibido un demonio gordo con unos cuernos retorcidos que se burla de mí. También percibí como un hombre alto con una máscara y en el centro de la máscara tenía como una media y estaba parado. Y así he percibido varias cosas. Después de eso se suscitaron otras cosas. Mi hermana también empezó a tener pues como unas crisis nerviosas y la llevaron a la iglesia y después pues ella decía que veía brujas, que se veía en el centro de una fogata y se quemaba y que a veces las brujas la llamaban eh, y pues se ponía muy mal, gritaba toda la noche, no sabíamos qué hacer y la llevaron a una iglesia que oraran por ella pues fue cuando empecé yo a creer de nuevo en Dios, porque ya había desertado de todo el tipo de creencias. Porque dije, pues para mí que no va a servir de nada, ¿no? Que la lleven. Y pues no, no va a servir de nada. Y en sí, no creía yo ni en el demonio. Creía en Dios, pero muy poco, no profundamente. Y en sí no creía en el demonio, no creía en el infierno ni nada de esas cosas. Y ya después de que llevaron a la iglesia a mi hermana y yo empecé a tener esas como apariciones, pues fue que empecé a creer y empecé a pedirle a Dios y a creer pues en ambas partes, ¿no? La mala y la buena, ¿no? Por así decirlo.
Pero definitivamente en ese piso siempre hay apariciones y siempre que duermo estoy así completamente dormida y siento como si unos brazos me aventaran y me despertaran. O también he sentido como que alguien se acuesta sobre mí y no me deja respirar. También. Y eso nunca antes lo había yo sentido, ¿no? Decía yo, son payasadas, ¿no? Como que se te sube el muerto. Y no, de hecho en ese piso siempre pasan cosas así, como sobrenaturales. Y ya, bueno, esa es toda la historia que quería contar. Mi hermana ahora está mejor después de que la llevaron a orar, pero no podemos ver, por ejemplo, películas de brujas o de demonios o de zombies o nada así, porque como que nos empezamos a sentir mal, un poco mentalmente y físicamente. Luego a unas horas o al otro día, entonces no podemos ver ese tipo de películas de nuevo. Pues todo empezó porque un día le estaba gritando a mi hermana y decía que se veía en medio de una fogata así de fuego y que se quemaba y gritaba que veía al demonio, o a veces decía que veía vampiros que la llamaban por su nombre, o veía brujas que se acercaban o que estaban haciendo un rompero, que estaban ahí paradas y que le hablaban y le decían ven. Y siempre gritaba por eso, o cuando no se te acercaba y te pegaba, o si mi mamá la veía durmiendo, se le subía encima y le pegaba. No nos dejaba comer. Lo primero que tenía a la mano te lo aventaba. Pues sí, sí, así la mesa estaba servida y tiraba todo así, ¡pras!, ¿no? Al piso, nadie comía. Pues estuvo así muy mal, como casi 2 años, más o menos, 2 años, 2 años. Y todos estábamos muy mal porque pues no veíamos mejoría, la llevaban al médico y no, tampoco. Ya hasta le habían recetado unas inyecciones así muy fuertes, las teníamos en el refrigerador y no mejoraba. Entonces hay una iglesia donde pues hacían como, ¿cómo se diría? Pues tipo exorcismo, ¿no? No se llama así, no sé cómo se llama, pero hacían un servicio de alabanzas, luego eh, llevaban a las personas enfermas y hacían como pues sacar a los espíritus que tuvieras adentro, ya sea de enfermedad o de cualquier enfermedad, no física, mental, lo que sea. Entonces las llevaban a esa iglesia. Yo, como dije en el otro audio, no tenía mucha fe porque, bueno, es una historia muy larga, pero perdí la fe por muchos problemas personales que tuve, familiares también. Entonces, la llevaban a esa iglesia y ya regresaba, y la llevaban y regresaba y sí, mejoró mucho, ya dejaron de inyectarla, digamos que un 80-70% mejoró, ya no veía tantas visiones, ya podía comer, ya no nos aventaba las cosas y pues en sí fue gracias a que nos llevaron a esa iglesia que sacaron, bueno, yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Sobrenatural. Habrá quien diga, no, está enferma de tal o cual cosa, no deberían no sé, no tiene tal diagnóstico, pero en nuestra opinión y después de lo que vivimos, pues sí, lograron sacar esos espíritus que tenía dentro y ahora puede vivir más en paz. Digo, ella siempre va a estar enferma, tiene otros diagnósticos pues un poco de discapacidad intelectual y otras cosas, pero ya no grita, ¿no? Que, ay, me está viendo el demonio, viene por mí, me estoy quemando, o la bruja me dice esto. De repente lo dice, pero no así como que lo estoy viendo frente de mí o así, ¿no? Ya no lo hace. Pero, pues ese tipo de experiencia así un poco fuerte me hizo regresar a creer en Dios y
Dicen, cuando creas tú en Dios no lo cuestiones, no te lo preguntes. Eso es la fe. eh, Creer sin hacer tantas preguntas, ¿no? Y pues fue difícil para todos, y digo, y más para mi hermana. Pero sí, eso de ver demonios, brujas, payasos, ¿no? Incluso decía que veía payasos, no dormía nada y no nos dejaba comer. Y siempre en crisis, hasta creo que una vez los vecinos llamaron a la policía, así como que algo le están haciendo a esa muchacha, por eso grita así de feo. Y nosotros vino la policía y nosotros, no, pues es que está enferma y tiene visiones, ¿no? Y ya, creo que ya no lo volvieron a llamar. Pero sí, sí, todos escuchaban y decían, ay, pues qué estará pasando en esa casa, ¿no? ¿Qué le estarán haciendo? Y pues no le estábamos haciendo nada, era un tipo de posesión espiritual. Y pues ahora ya está mejor. Sí toma medicamentos y eso, pero no está tan mal. Y no han tenido que internarla ni nada, ¿no? Y así es esto. Pues es toda la historia de... Pero sí fue muy larga, fueron 2 años. Que nos pegaba a todos. Se veía a mi mamá dormida y se subía encima de ella y le pegaba. Y sí, la verdad es que pensamos que o se iba a morir ella o nos íbamos a morir nosotros. Porque ya no aguantábamos. Sí, sí fue dura la experiencia. Pero pues con experiencias así quizás es para que todos aprendan algo, ¿no? No nada más ella, no nada más la persona que pasa por eso, sino todos alrededor. Que sí existe la maldad y la bondad en el mundo, ¿no? Tanto en personas físicas como en seres espirituales. Muchas veces la gente está en un estado muy normal y ni ellos mismos a veces saben o entienden que a lo mejor están dañados por un demonio. Traen alguna sintomatología, pero no lo pueden definir. Y en tanto empezamos a hablar de Cristo y de la fe y de la redención, entran en ansiedad, en desesperación, con náuseas, empiezan a blasfemar contra las imágenes de la Virgen, de los santos, de las palabras que está diciendo el que anuncia el Evangelio. El demonio empieza a sulfurarse porque se ve al descubierto. Cuando el demonio sabe que está descubierto, entonces sabe que está muy cerca su hora de salir y de ser vencido en esa persona. Ay, me llamo Satanás, ni modo que no sabes mi nombre. ¿Tú eres Satanás? Claro que soy Satanás. Eres un demonio, un soldado raso de Satanás. No, yo estoy en las más altas esferas del infierno. Sí. El exorcismo como tal es un remedio de la iglesia a través de la cual a base de unas oraciones, muchas veces siguiendo un ritual, se hace una oración para expulsar a un demonio de una persona. Pero esos exorcismos pueden ser de diferente clase. Está el exorcismo mayor, que viene siendo lo que llamamos la posesión demoníaca. Cuando el demonio entró en una persona y tomó el control de toda su persona, o sea, de lo que es su mente, su alma, su cuerpo, su psicología. Y los exorcismos menores vienen siendo cuando la persona acudió a lugares que no son correctos, jugó a Ouija, el fenómeno del demonio de la Santa Muerte, etcétera. Entonces hacen ciertas prácticas rituales y entonces ellos mismos abren una puerta por la cual entonces un demonio puede entrar en ellos y causa una opresión. A eso se le llama la opresión. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Yo siempre digo que el demonio le tiene miedo a la iglesia, a los sacerdotes, a los exorcistas.
nos tiene miedo a nosotros. Pero obvio que somos humanos. Y ha habido en momentos de oración de liberación y de exorcismo cosas duras que dan miedo. Te cuento que una vez cuando yo estaba haciendo un exorcismo en Los Ángeles, la niña que tenía sostenido varios hombres fuertes y que no podían casi con ella, se revolcaba, se movía y yo hacía oración por ella y yo estaba mandando al demonio que se fuera y en ese momento ella, yo tenía los ojos cerrados y ella vomitó y todo su vómito cayó en mi boca. A mí les cuento que me dio mucho asco y ganas de vomitar a mí también, pero sobre todo me dio fue mucho miedo, porque sentí ese enemigo actuante atacándome a mí. Es una realidad terrorífica, es una realidad de un ser perverso, pervertido y pervertidor del género humano que actúa en las distintas circunstancias de la vida de los hombres. Ya hará, yo creo que unos 10 años, un poquito menos, pero pues sí fue en las noches, la noche del 1 de noviembre y la madrugada del 2 de noviembre. Yo creo que coincide con la llegada de los muertos grandes, y precisamente pues era una persona mayor a la que estábamos velando en esa ocasión. Y pues yo salí al pasillo de la casa funeraria a descansar porque había llegado ya de viaje directo al velorio. Entonces me recosté un rato en el pasillo y pues a intentar dormir un rato. Entonces estaba yo pendiente del rezo un poquito que los alcanzaba a escuchar de mi familiar y ya escuchamos, bueno, yo escuché ahora sí estaba yo solo, escuché cuando terminaron las oraciones de mi familiar, pero comenzó a escucharse un rezo de la sala contigua, perdón, y pues no me extrañó, pues ahora sí que pues como parte de la vida la gente fallece todos los días y pues había la probabilidad de que alguien más hubiera llegado y yo no me fijé, pero no le presté importancia. Y entonces sale del salón donde estaba mi familia, sale mi mamá y me pregunta, oye, ¿a poco llegó un difunto más? Y le dije, yo creo que sí, realmente no he visto a nadie pasar ni nada. Y sabes que escuchamos que ahorita que nosotros terminamos de rezar, empezaron a rezar aquí juntos. Y le digo, no, le repetí nuevamente, no, yo no he visto si llegó alguien más. Entonces pues fue tanta nuestra curiosidad que yo me fui a asomar al otro salón y pues y no había nadie que pudiera estar rezando, estaba de hecho apagada la luz, estaba todo vacío. Y pues ya me regresé yo con mi madre y le comenté que pues, no había ningún difunto al que rezar, ni nadie que estuviera rezando. Lo que nos extrañó, o nos sorprendió, de hecho, fue que no solamente fue algo que yo escuchara, o mi madre, sino a lo mejor yo creo que unas 10, 15 personas también habían escuchado cómo rezaban en la sala contigua. Y pues más que espantarse nos sorprendimos porque todos al principio estaban con la idea de que había otro difunto en el salón a un lado, pero ya cuando les conté que realmente yo no vi a nadie en el salón porque lo fui a revisar, pues todos quedaron un poco sorprendidos. No se sorprendieron más porque no se dieron cuenta al momento de
de lo que había sucedido, sino hasta unos minutos después. Pero sí fue una experiencia un poco rara. Pues todo el tiempo fallece alguien, entonces no le tomamos tanta importancia hasta cuando yo les comenté que no había nadie. Entonces por las vísperas de la noche, que pues era el día de los muertos difuntos grandes, asumimos que pues venían a hacer acto de presencia. Recuerdo que fuimos a un velorio en las afueras de un pueblo en el estado de Tabasco. El muerto era un tío primo de mi madre. Tenía yo escasamente 11 años cuando esto sucedió. Éramos varios niños que andábamos ahí. El velorio ni parecía velorio, porque en ese entonces en los pueblos se acostumbraba a que fueran varios días el velorio, en los que había comida, música, juegos de carta, de dados, cosas que para uno pues era raro, pero al fin niños nos íbamos a jugar. Esto que les cuento pasó en las noches. Todos los niños nos juntaban en una habitación a dormir, que estaba pegada a la sala donde estaba el féretro del muerto. Él era una persona muy linda, muy agradable, pero con un carácter gruñón. Él tenía su habitación con la tía y él siempre dormía en una hamaca. Las cosas empezaron a pasar después de la segunda noche de su fallecimiento. Empezamos a oír en la casa las actividades que el tío hacía, los rechinidos de puerta, cuando salía, los azotones, el sonido de la hamaca con un cuerpo pesado al moverse hacia rac, 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 no sé, un ruido medio raro. Claro, nos asustábamos, y sobre todo porque él siempre hacía un ruido extraño con la garganta, como si estuviera sacando, garraspeando. No sé, cosas muy raras. Después se oía cómo llamaban a la tía. Todo fue muy extraño. Sus perros, que siempre andaba con él, siempre haciendo como si estuviera el presente, como que se le separaban de manos, sacando la lengua, como si alguien los estuviera acariciando. Cosas así muy raras. A esa edad no lo comprendíamos, nos daba miedo, salíamos corriendo. Una noche me recuerdo que mi madre salió al baño, porque los baños de la casa estaban afuera, o sea, baños normales, pero quedaban por fuera de las habitaciones. Recuerdo que mi madre vio a mi tío y pegó un grito tan espantoso que al siguiente día nos fuimos porque ya no aguantó más esa situación. De repente olía su perfume. De repente a la hora de la comida se oía que hacía ruidos en la recámara cuando nadie había en la recámara. Los desayunos que eran con él, que eran una ceremonia, una vez lo vimos sentado
en la cabecera de la mesa. No, fue todo espantoso. Que de ahí entonces pasó mucho tiempo para ir a volver a ver a la tía a ese rancho. Resulta que mi mamá tiene una cierta tía, ¿no? El nombre es lo de menos, que vivía en un rancho. Un rancho me refiero a una porción de tierra donde no tienes vecinos, únicamente pues cuidas de que hay vacas, pues animales, ¿no? Y está la casa pues donde vive la persona, ¿no? El caso es que mi tía tuvo sus hijos, ¿no? Su hijo. Un cierto día el niño todavía estaba pues así de brazos, estaba muy chiquito. Cierto día su esposo le dice, no, pues arréglate porque vamos a salir, vamos a ir a, no sé por qué razón, si era una fiesta, una reunión, algo así. Y entonces le dijo, pues arréglate el niño y ya nada más para que llegue, venga por ustedes y nos vamos. Cabe destacar, como te mencioné, pues no hay vecinos, no hay nadie cerca como para pues como encontrar alguna explicación lógica, ¿no? Resulta que pues bueno, ella bañó al bebé, que era un bebé de brazos, lo alistó, y lo dejó en su cunita. Mientras ella se bañaba y se arreglaba, pues ¿cuál es la sorpresa? Cuando sale de bañarse, el niño estaba lleno de excremento de las vacas, literal, y todo sucio. Ahí, entonces lo que pues cuentan o la explicación o lo único que realmente pues dicen pues las creencias, ¿no? Que fueron los chaneques que estaban jugando con el niño y pues que a los niños les gusta hacer ese tipo de maldad. Y pues bueno, eso es lo que yo sé. Buenas noches. En esta ocasión les voy a contar algo que no es leyenda, que no es cuento, que no es más que algo que viví, algo real. Aquí se los dejo a continuación. Esto me ocurrió el 13 de enero de 1983. Ese hermoso día di a luz a mi segunda hija en un hospital de la Ciudad de México. Un hospital que solamente una vez me tocó visitar. El hospital no sé si aún exista. Era un hospital de maternidad del DIF en el Rosario Azcapotzalco. La historia es la siguiente. El día que me tocó dar a luz fue un día grandioso con muchos sucesos, pero lo que más me llamó la atención o lo que más estremeció mi ser fue que en la noche, mi primer noche en un gélido invierno, en esos hospitales solo te dan una manta de calentamiento. Me encontraba yo despierta precisamente porque tenía yo frío. Estaba sola en una habitación que compartía yo con dos
parturientas, las cuales dieron de alta por ser parto natural. Yo, por ser cesárea, me tuve que quedar otro día más. Eran entre 12 y 1 de la mañana, cuando en el pasillo vi pasar a una enfermera, a la cual yo llamé. Me volteó a ver, pero no me respondió. Mi cuarto estaba con la luz apagada, solamente a través del cristal se reflejaba la luz del pasillo. De repente volví a ver pasar a una enfermera, que era la misma, pero esta vez entró a mi habitación, revisó mi hoja médica en silencio. Lo más extraño es que le hablaba yo y solo sonreía. Pedí que me trajera por favor otra manta porque tenía yo mucho frío. No sé si frío de nervios o frío del invierno que estaba cayendo. Solamente asintió con la cabeza y se retiró. En ese hospital había una enfermera de nombre Paz, una linda enfermera por ser persona con un trato amable hacia los pacientes, con una dulce voz. Ella le tocó hacer guardia en la noche y como a eso de la 1 de la mañana fue a hacer su ronda. Cuando ella llegó a mi habitación, me dijo algo que yo no había notado. En el mueble corredizo que hay en las habitaciones del hospital, había una rosa. Y en la habitación había un aroma a rosas, el cual, no sé si por la costumbre, por el frío, no tenía yo sensación en el olfato. Yo le dije que había venido una enfermera y que le había yo pedido una sábana, un cobertor, porque tenía yo mucho frío. Ella me sonrió y me dijo que ella era la única enfermera de guardia, puesto que yo era prácticamente la única paciente en esos momentos en ese piso. Yo le comenté que no, que había otra enfermera que había ido y había revisado mi hoja clínica. Me preguntó, extrañada, cómo era esa enfermera, la cual le describí tal cual la recordaba. Ella me informó que era la única que estaba de guardia, como ya les había yo dicho. Enseguida se retiró y me trajo otra manta y se quedó unos momentos a platicar conmigo sobre esa enfermera, puesto que seguía yo repitiéndole que había otra enfermera. Ella me pidió un momento y volvió a salir. Y cuando regresó con una fotografía de un grupo de enfermeras que habían estado laborando antes de un suceso en el cual las había alejado de ese hospital. No me dijo por qué.
Cuando yo le señalé a la enfermera que me había visitado esa noche, se sorprendió y me comentó que esa enfermera había ya muerto en aquel suceso tiempo atrás. Yo nada más vi que cambiaba de su tono de piel, desencajada, se sentó en la silla que estaba a un lado de mi cama. En ese momento el aroma a rosa se intensificó y lo único que nos quedó hacer en ese momento fue rezar por el alma de esa enfermera, que les comento, no me dio miedo, al contrario, me dio paz de ser o de saber que alguien del más allá me estaba cuidando, alguien que no conocí en vida, pero que en espíritu se preocupaba más por sus pacientes y por su deber de enfermera. Hasta aquí con mi relato. Júzguelo usted. No es mentira, es verdad. Esto no lo sabía nadie más que mi esposo y yo. Muchas gracias y buenas noches. Quiero compartir con ustedes una historia de cuando yo era niña. Acostumbraba a dormir con la luz apagada y sobre todo a andar caminando con las luces apagadas, porque yo decía que quería vencer cualquier miedo que pudiera presentarse cuando no hubiera luz. Entonces no acostumbraba ni siquiera a tener una lamparita prendida. Entonces cuando ya yo me relajaba y me quedaba acostada, empezaba yo a escuchar pasos. Fue una temporada en la que empezaba a escuchar esos pasos que se acercaban a mí. Siempre estuve como alerta esperando que alguien se asomara o que alguien terminara diciéndome hola o algo, pero no. Pasaron varios episodios similares y nunca tuve respuesta de que alguien me dijera o me hablara. Yo, por supuesto, tampoco les hablaba. Me quedaba callada esperando que se desenvolviera o se desembocara esos pasos en algo. Un día que fuimos a la Ciudad de México, nos fuimos a visitar a unas tías y esas tías vivían en una casa también antigua, donde pues, obviamente vivió con toda su familia. Y a mi tía en ese momento ya vivía sola con su hija ya mayor. Entonces, en la plática que estuvimos con ellas, nos invitaron a quedarnos a dormir en su casa porque estábamos hospedados muy lejos de donde estaban. Entonces nos quedamos a dormir esa noche, mis papás y yo, en la casa de mi tía, que eran de 2 pisos. El segundo piso tenía madera, en algunas zonas había mosaico. Entonces cuando uno caminaba por ahí se escuchaban las pisadas en la duela de madera, y las pisadas en lo que sería la cerámica se percibían menos. Entonces nos asignaron un cuarto que había 3 camas. Una de esas camas estaba pegada a la puerta. Y pues bueno, cada uno, mis papás se durmieron en cada una de las camas, yo me dormí en la otra cama, en la que estaba pegada a la puerta. Entonces, pues para colmo de males, nos empezamos a dormir todos y después de un tiempo de relajación
vuelve a repetirse el episodio de los pasos. Curiosamente yo escuchaba los pasos y luego se dejaban de oír, luego se volvían a escuchar y luego se dejaban de oír. O sea, exactamente la misma situación de la duela con el piso de losa. Entonces yo pensando que a lo mejor era alguno de la tía o de la prima, pues yo no le tomaba mucha, pues así como mucha atención, ¿no? Primero pensaba que eran ellas las que caminaban. Entonces me volví a concentrar en otra cosa o me quedaba dormida. Posteriormente volvía yo a escuchar, me volví a levantar, volvía yo a escuchar los pasos. Y observaba yo las camas de mis papás que estaban un poco lejos de donde yo estaba acostada y decía, ¿qué haré? Me voy corriendo, pero si es un ladrón. Temí en ese momento que hubiera sido un ladrón que hubiera entrado a la casa de mi tía. Entonces finalmente lo que hice fue irme lentamente asomando, acercándome por la cama para asomarme por la puerta. Y a lo lejos sobre el pasillo alcancé a ver en una esquina a un señor gordo vestido de blanco que observaba cosas que habían en una mesa. Entonces, pues sí me espanté, pero no hice ruido porque yo trataba de, por toda costa, no hacer ningún movimiento para que lo que fuera se percatara de que yo estaba ahí, ¿verdad? Así que bueno, me tapé y me puse a rezar, porque eso era lo que nos acostumbraban a enseñar, ¿no? En la época en la que yo era niña nos contaban muchas historias, siempre de fantasmas y cosas así, o de chaneques, y el remedio infalible era siempre rezar, así que yo en ese momento me puse a rezar. Al otro día en la mañana, pues ya muy temprano le platiqué a mis papás lo que había yo escuchado otra vez, y mi mamá pues ya sabía que yo escuchaba pasos, así que fue y se lo platicó a mi tía. Y entonces mi tía se puso a chillar porque dijo que mi tío, que era un hombre medio gordo, había sido enterrado con un traje blanco. Y cuando les dije que estaba observando algo en esa mesa de la esquina del pasillo, resulta que ahí en esa mesa se encontraban unas fotografías y creo que las invitaciones de la boda de mi prima, que era su hija. Y entonces, pues bueno, en ese momento todas ellas pensaron que mi tío había llegado a ver esa información y andar ahí por la casa, y pues se sintieron ellas de alguna manera tranquilas porque sabían que esa persona que yo había visto pues era su papá y su esposo. Esta historia que les cuento a mí me sucedió. Los episodios de pasos los tuve constantemente. Sin embargo, yo ya no volví a ver ninguna otra imagen. Yo lo que sí fue que procuré empezar a rezar, ¿no? Cada vez que escuchaba los pasos, rezaba. Y así con eso fui evitando que se repitieran, ¿no? Llegó un momento en el que ya incluso los pasos ya no los vi, ya no los oí otra vez. Y pues bueno, les comparto esta historia. Viví en una época en la que era costumbre, como les dije hace un rato, contar historias sobre espantos, sobre fantasmas, sobre chaneques. Y actualmente yo no quiero creer en ese tipo de cosas porque pienso que entre más meditas, entre más piensas sobre eso, pues más cosas te pasan. Sin embargo, ahorita que ya tengo 53 años, actualmente en la casa que vivo, he sentido nuevamente algún tipo de detalle sobre la presencia de alguien que está aquí en casa. No la siento maligna, al contrario. Quiero pensar que es una persona que nos estima, que nos quiere, pero que sí ha estado como queriendo comunicarme algo. Pero bueno, yo solamente
doy gracias a Dios y le pido que no me ponga en problemas de ese tipo, porque la verdad no quisiera ni siquiera tener poderes para ver, como muchas otras personas tienen poder para ver a las almas que andan por ahí penando. Gracias y hasta la próxima. Me acuerdo que yo viví en Jalapa 12 años y estuve viviendo como en 4 casas diferentes, me parece, 4 o 5, porque nos cambiábamos frecuentemente por el trabajo de mi papá y por otros factores. Entonces hubo una casa que está ubicada cerca del Parque de los Berros, en la calle Obreros Textiles, para ser exactos, que da a unas vías del tren y que hoy día dan a una parte de lo que es me parece que es el Arco Sur, se llama, no me acuerdo bien. El caso es que en esa casa, al menos mi mamá sí vio y sintió cosas, pero yo en ese tiempo creo que tenía como tal vez 9, 10 años, y en una ocasión nos estaban visitando mis familiares de Veracruz, de la ciudad de Veracruz, y en el cuarto, en el que era mi cuarto, daba a un patio. Bueno, la recámara de mi hermana y mía daban a un pequeño patio, y ya saben cómo luego es un poco el clima de Jalapa, ¿no? Y sobre todo creo que en ese tiempo era diciembre, y pues un poco más fresco y un poco más, como creo que comentó Gypsy la otra vez, o Miss Lucifer, el Chipi Chipi, que también no nada más es de Orizaba, es de Jalapa, de Huatusco, de varios lados. Y en esa ocasión estaba yo en el cuarto con un tío, con el mayor de los hermanos de mi mamá, y un primo que es su hijo. Y me acuerdo que estábamos platicando, y luego hasta la madrugada, y luego ya nos estábamos durmiendo, se puede decir. Yo no, ahora lo que no recuerdo es si yo ya estaba completamente dormido o como dicen, en el estado de vigilia. Pero los 3, cada quien oímos una canica en el techo. Uy. Y yo sí ahorita hasta por lo que quieran, les prometo que ahorita me estoy poniendo chinito, porque sí me acuerdo. Aparte, ese techo de esa parte de la casa estaba como en declive, entonces se oyó que vino la canica, así tac, y como que 3 o 4 veces así de tac, 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 y cayó en el patiecito que era con césped. O sea, todavía, como esa hora no había ningún sonido, fue así de que... Y bueno, eso fue el primer round, porque después vino una segunda, y en esta mi primo y yo, mi primo es más grande que yo creo que él me lleva como 13 años, o sea que él en ese tiempo ha de haber tenido ya 21 o 22 más o menos, y me acuerdo que los dos dijimos, no, es que esta otra sonó como un cayuco, porque fue muy fuerte, así fue tuc, 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 tuc. Y entonces y mi tío, que es nosotros somos muy bromistas, ¿no? Entonces mi tío, la verdad creo que en el momento, porque les digo, no sé si estábamos ya como la canción, no sé si estoy dormido o despierto, pero sí nos dimos cuenta, y mi tío, yo creo que para desinflar un poco el impacto, creo que hizo algún chiste, algo, dijo, a mí me dicen Tito en mi familia, ¿no? Dice, Tito, dejaste tus juguetes, dice alguien, algo así dijo, pero lo dijo como chistoso, ¿no? Dice, dice, ¿ves? Te dije que recogieras todo, ¿no? Que andas jugando. Y como que nos reímos, pero de eso de que te ríes nervioso, ¿no? Y ahí quedó, pero pues creo que dormimos, y al otro día comentamos del tema. Lo comentamos en el desayuno y en las sobremesas, y me acuerdo que después no me acuerdo si para esto pues mi hermana pues dormía con las primas, entonces
creo que una de las primas también reconoció, no en ese mismo día ni en esa misma época, pero que también escuchó la canica, y creo que mi mamá también. Voy a corroborar la información, pero yo sí les confirmo que sí la oí, y la verdad sí me sacó, o sea, hasta ahorita no hay explicación, porque una cosa es que oigas que se cayó alguna piedra, ¿no? Pero fíjense esto, cómo los tres, cada quien, identificamos que era una canica y no la vimos. Pero de eso que estás acostumbrado, pues la verdad de chicos jugamos con canicas, todavía nos tocó. No nos tocó Candy Crush, nos tocó canicas, entonces la oyes y tú sabes que es una canica. Y les digo, a esa hora. Sí. Ok, bueno, nuestra historia ocurre como la mayoría de las que pasan en la noche. Resulta, como es una anécdota personal, pues bueno, hablar en primera persona. Claro. Resulta que decidí yo ver en su momento un programa acerca del satanismo. Para ese tiempo, digamos que tenía por decirlo así, una soberbia, que creía que no iba a poder pasar nada. De hecho, un familiar me recomendó no lo veas, pero como les digo, pudo más la soberbia de mi persona ante todo, y bueno, decidimos lo que fue empezar a ver ese programa. Todo empezó como un programa en su momento periodístico, información, pero a poco, como iba avanzando, se iba tornando, digamos, un poquito más oscuro, en el sentido de que no nada más era una información superficial, sino ya empezaba ahí mismo una anécdota de un personaje ahí supuestamente real, en el que decía que había entrado en una secta satánica, bueno, porque pues le habían ayudado con dinero, le habían ayudado a estudiar, pero se empezó a cansar de lo mismo, se empezó a preocupar, porque ya veía yo ya cosas que pues no le parecían. Entonces decide salirse, se sale, y en una de esas lo secuestra el mismo grupo al que él pertenecía. Él dice que en su secuestro empieza a lo que es escuchar gritos de una mujer, golpes, una violación colectiva, y eso se repitió por días mientras él estaba vendado de los ojos. Preguntarán, bueno, ¿por qué platicas esta anécdota? Y si es personal, pero bueno, ya llegaremos un poquito al fondo de eso. Claro que sí, adelante. Seguía la historia, entonces esta persona seguía vendada, obviamente también a él lo maltrataban, lo golpeaban, mientras se oía los suplicios o todo lo que afrontaba a esta mujer. Resulta que llega el momento, después de varios días, de que le quitan la venda de los ojos. Para eso ya no había escuchado más ya la voz de esta mujer sufriendo, como les decía, maltratos físicos, verbales, obviamente violaciones. Cuando él le destapan los ojos para que vean, resulta que era su propia madre, a la que habían vejado de tal manera. Obviamente que para ese tiempo ya estaba muerta. Claro. Cuando él, pues obviamente es el shock, ¿no? Pues haber primero escuchado todo ese sufrimiento a lo largo de días, y él de momento pues no saber. Obviamente estaban a una distancia, digamos, no tan lejana como para que no lo escuchara, pero tampoco tan cerca como para que pudiera distinguir que era la voz de su propia madre, pero le hicieron pasar todo ese suplicio. Esa fue una de las partes de este reportaje. Después pasan lo que es un exorcismo como tal. Al parecer no era un exorcismo como la Iglesia Católica normalmente hace, sino más bien parecía más una secta protestante. No especificaron, o la verdad yo no recuerdo cuál, en la que nada más le imponían y se ponía a gritar esta persona, obviamente insultando al
al ministro o pastor en cuestión. Y bueno, hasta ahí el programa precisamente empezó cerca de la medianoche y terminó como a la 1:30 de la mañana. Y ya hasta ese momento su seguro servidor Hunter estaba muy tranquilo. Gracias. Y dijo, pues bueno, para eso iba a haber una segunda parte. Como les decía, estaba muy tranquilo, a pesar de que me habían aconsejado que no viera el programa. Yo me sentí bien. Pasó todo eso, el reportaje. Obviamente apagué la televisión, como les digo, ya era en su momento ya de madrugada, porque se empezó cerca de la medianoche este show televisivo. Entonces, cuando yo me dirijo a dormir, obviamente ya era de madrugada, me acuesto en mi cama, pensando un poquito en las historias que me habían impactado, porque aunque lo veamos en cine o nos los platiquen, pues luego no es lo mismo visualizar cosas de esa manera, ¿no? O escuchar testimonios de primera mano, aunque sea por televisión. Bueno, como les digo, llego yo, me acuesto en mi cama, empiezo a sentir un poco lo que ya el cansancio, empiezo a sentirme un poco somnoliento, y cuando cierro los ojos claramente sentí que alguien alzó mi cama de un lado para otro, no toda la cama, solo de un extremo, como si la alzaran y la bajaran violentamente. Obviamente salí corriendo literalmente, y siquiera volteé para atrás. Digo, mi casa no era muy grande, pero obviamente ya no pude dormir esa noche. Ya no pude ver el siguiente programa. Y después de eso, yo veía como ciertas, vamos a decirle, sombras que cruzaban entre habitaciones. Digamos deformes de alguna manera, en el sentido de que no tenían una figura en específico. No sabía si era una forma humana, no sabía si era un animal, pero exactamente entre aberturas, digamos, de las paredes o de una pared a otra, se veía esas aperturas, obviamente por lapsos muy pequeños, y no era todo el tiempo, pero normalmente era cuando yo estaba solo. Veía como cruzaba una sombra que, como les digo, no tenía el tamaño de una persona, sino como, digamos, el tamaño de un gato o de un perro, pero no su forma de perro gato, digo el tamaño. Hagan de cuenta que es como un bloque negro, por decirlo de alguna manera, cruzara de un lado a otro. Obviamente con espacios cortos de tiempo, rápido, no era estático. Y entonces, también para eso a otros de mis familiares, dice que veía, después de todo eso, que veía a un niño pequeño que no le hablaba. No sentía miedo, pero tampoco era como que ver lo más agradable del mundo. Igual y en otra ocasión puedo averiguar más sobre eso. Obviamente que son temas que a veces uno no los toca porque pues le traen recuerdos. Claro. Yo hasta la fecha, y les voy a ser bien honestos, rezo, porque son cosas que a uno le marcan, son cosas que a uno le quedan muy grabadas. Así es. Creo que no sería muy bueno meterse con cosas que uno no entiende, o uno no sabe, o uno no puede por lo menos tener una defensa ante ellos. Claro. Conocer, pero no hay que subestimar, y sobre todo si son fuerzas obscuras que uno no conoce. Espero que bien, ¿me escucho? Perfectamente. Muy bien, mira, como te comentaba en el podcast de la semana pasada, cuando vivía en los Tuxtlas, todo lo que es la zona de la costa, como lo que es la laguna de Catemaco, se ven ovnis.
No lo comenté dentro de las historias, pero ahí se ven. Y hace muchos años, yo por cuestiones de trabajo, fui a lo que es la cuenca del Papaloapan, venía de Cosamaloapan, iba rumbo a Jalapa, íbamos en un Volkswagen, y de repente una luz nos empezó a alumbrar y empezó a seguirnos. No era un helicóptero, porque un helicóptero hubiéramos oído las hélices. Esto nos siguió, no sé, media hora y de repente la luz desapareció. ¿Qué fue? ¿Quién sabe? Pero yo al día de hoy sigo pensando que fue un objeto volador. Bueno, era un objeto volador porque nos identificaban, nos alumbraban de arriba, ¿no? Pero no era un helicóptero, ni era un avión. ¿Qué tecnología fue lo que nos estuvo siguiendo? ¿Quién sabe? ¿Qué hora era esto? ¿En la noche? ¿En el día? 11:30 más o menos. 11:30 de la noche. ¿De la noche? De la noche, exacto. Uf. Y así el objeto volador no identificado que los iba siguiendo, don Grimorio, ¿hacía algún ruido o...? Nada, solo era la luz que iba a la par de nosotros alumbrándonos. Ok. O sea, haz de cuenta cuando estás en el teatro, está la estrella, está la luminaria que lo va siguiendo. Algo así, pero en la carretera por muchos kilómetros, a más de 100 kilómetros por hora. Y provenía desde el cielo, supongo. Así es. Wow, qué impresionante. ¿Y qué sintió usted en ese momento? Mucho miedo. ¿Y sus acompañantes le dijeron algo o qué hicieron Patitas, ¿pa' qué te quiero?